estas parálisis faciales que están vinculadas a virus o algún tipo de derrame que se genera en nuestro cerebro. Y nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino, está siendo también afectado por distintas enfermedades, como este concepto que tal vez has escuchado tú, el SIBO. ¿De qué se trata este sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado? Lo hablamos con Nicole Chávez. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, chicos, ¿y ustedes? Bien, también Nicole, agradecidos por esta conversación para despejar algunas dudas, ¿cierto? Hoy día se habla bastante más del SIBO, sobre todo en redes sociales. Hay como un creciente interés en torno a este sobrecrecimiento de bacterias del intestino delgado, pero ¿qué es el SIBO específicamente? ¿Por qué se produce? Bueno, como decía Luis, específicamente es un sobrecrecimiento de bacterias que se realiza y se lleva a cabo en el intestino delgado. Aquí nosotros tenemos bacterias, pero en una cantidad muy minoritaria. La mayor parte de nuestras bacterias está en lo que es la microbiota intestinal, que se ubica en el colon o en el intestino grueso. Entonces ahí está la mayor parte de ella. Y esto es cuando se traslada y empiezan a fermentar en el intestino delgado, es cuando se genera este sobrecrecimiento bacteriano. Y aquí la sintomatología es muy parecida a lo que todos conocemos como el colon irritable. Entonces, por eso que por muchos años, todo lo que se asociaba como a hinchazón, dolor abdominal, diarrea o estreñimientos, por ejemplo, siempre era asociado al colon. Ahora, en estos últimos años, se ha estudiado más esta patología, se ha dado a conocer también y por eso también ha permitido diferenciar el diagnóstico en aquellas personas que a lo mejor siempre pensaron que tenían colon irritable, pero en realidad era un sobrecrecimiento bacteriano. Y qué importante eso, cómo también desde la medicina le están dando el valor necesario a nuestros intestinos, que antes, claro, no eran muy considerados. Exacto. Problemas de dolor de estómago, qué sé yo, se pensaba que era simplemente el proceso para digerir el alimento y después, obviamente, sacarlo, pero hoy día, claro, ya incluso se habla de nuestro segundo cerebro, la importancia que tiene el mantenerlo, la microbiota también, los probióticos que hemos hablado. ¿Y esto cómo se va generando? ¿Por falta de cuidado, por problemas de fábrica, como dice uno, que viene con algún problema desde el nacimiento? ¿Cómo se van generando este problema del SIBO? La verdad es que las causas son hartas. Por eso que igual es muy común poder encontrarlo en la población. Tenemos, por ejemplo, desde el abuso de antibióticos. Entonces, por lo tanto, ahí siempre es importante y que nosotros siempre recalcamos a nuestros pacientes de que el momento de consumir un antibiótico siempre debe ir acompañado de un probiótico para no generar alteraciones, porque eso está comprobado que sí o sí pasa. Hay ciertas patologías también que tienen mayor probabilidad de desencadenar este sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, intolerancias, alergias alimentarias que generan un desbalance en la microbiota, ya va a aumentar aún más la probabilidad de poder desarrollar un sobrecrecimiento bacteriano. Y también obviamente tiene que ver mucho con el tema del patrón de alimentación que lleva la persona. Pues igual puede generar también un aumento de la probabilidad del desarrollo de este sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, con respecto a la alimentación, ¿cuál es la alimentación que podría provocar SIBO o ser como ese factor gatillante de SIBO? Acá principalmente es la alimentación que va a alterar la microbiota intestinal. Ya al alterar el funcionamiento de esta microbiota va a generar obviamente que se generen esta fermentación en zonas donde no debería darse, que en el intestino delgado. Por lo tanto, por eso es que es súper importante la diversificación de la alimentación con alimentos que entreguen calidad nutricional y un consumo reducido, que es lo que hoy en día se ha visto bastante, de alimentos procesados, porque eso ya se ha visto que se relaciona con la alteración en la microbiota. Y como decía Luis, ya alterando esta microbiota genera otras consecuencias en nuestro cuerpo, que eso se están estudiando cada vez más, la relación con el sistema nervioso, la relación con el funcionamiento, por ejemplo, del sistema inmune, a nivel muscular, hormonal, entre otros. O sea, los procesados y los ultraprocesados entonces podrían... Claro, el abuso de ellos, un consumo en muchas cantidades y pobre también nuestra base nutricional, va a generar este desbalance y que puede ir generando factores que finalmente contribuyan a un sobrecrecimiento bacteriano. Claro, y el tener ese desequilibrio incluso puede generar que algunas personas no puedan bajar de peso a pesar de hacer todas las dietas posibles. Hay ahí algunas vinculaciones que así no... Hay un reportaje muy lindo en Netflix que habla acerca de la importancia de nuestro intestino, pero claro, también preguntarte si esto tiene relación o vinculación con aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, que son intolerantes al gluten. ¿Viene por ahí también de la mano? Viene por ahí si no son tratadas. Si no son abordadas de la manera cuando ya se diagnostica y se lleva a cabo obviamente el tratamiento correspondiente, se cuida también con la alimentación, por supuesto, obviamente va a generar un mayor riesgo de poder desarrollar este desequilibrio. Como decías tú, Luis, claro, al tener la alteración en la microbiota se ha visto que ha estado relacionada con el tema del aumento de peso, pero por ejemplo al existir un sobrecrecimiento bacteriano pasa todo lo contrario, que cuando ya se mantiene en el tiempo y no se trata, puede generar incluso una mayor pérdida de peso debido a deficiencias nutricionales. Por eso que igual es importante abordarlo. Ya.
importantísimo entonces que tengamos esta conversación, sobre todo para aquellas personas que han vivido durante tantos años con un diagnóstico erróneo. Exacto. ¿A cuántas personas les dijeron tú tienes colon irritable y pensaban que era su estrés? Muchas veces existe esa culpa, porque el colon irritable se gatilla por cuadros de estrés. Exacto. Entonces es algo que uno tiene que controlar de alguna manera, ¿no? Sí. Hay personas que no podían controlarlo, decían, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Me estoy medicando, me estoy terapiando, estoy haciendo ejercicio y aún así no logro controlar esta situación. Claro, de muy, hecho, muy importante. Eso que dices tú, Cami, yo creo que es el factor clave para darse cuenta que no es colon irritable. Porque si ya iniciaste una dieta especial para tratar el colon irritable, estás con medicamento durante un tiempo para tratar la sintomatología, te cuidas, trabajas bien el tema de tus emociones, haces ejercicio, todo bien, y aún así te sigues hinchando con la comida, siguen alteraciones a nivel de consistencia, por ejemplo, de las deposiciones, ya quiere decir que ya no es colon irritable y es otra cosa. Es otra cosa. Exacto. Incluso podría ser una alergia alimentaria. También pero ese ya puede es ser. harina de otro costal. Exacto. Ahora, Nicole, te preguntábamos por los alimentos que pueden ser gatillantes de SIBO. ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a prevenir el SIBO o a controlarlo si es que ya lo tenemos? Siempre lo primero para parte del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano es iniciar un patrón FODMAPs, que se conoce. ¿ya? FODMAPs. Exacto, que es poder sacar algunos carbohidratos fermentables de la alimentación que son en el fondo el alimento para estas bacterias. Entonces, al retirarlo, le quitamos la energía a estas Claro, bacterias. tienen que comer. Exacto, para que sigan fermentando. Por lo tanto, eso con el tratamiento de antibióticos, que esa es la diferencia con el colon irritable, que acá hay un tratamiento con antibióticos para el sobrecrecimiento bacteriano, permite que disminuya este sobrecrecimiento y obviamente ya se puede abordar. Y tenemos una lámina al respecto, señor director, a ver si ahí la podemos poner a pantalla completa, justamente de el FODMAP, ¿cierto? Donde partimos con los fermentables. Entonces le quitamos los carbohidratos. Sí, carbohidratos fermentables. Ya, porque es importante porque se habla mucho en redes sociales de la dieta SIBO. Exacto. Gente que está tomando la dieta SIBO o comiendo la dieta SIBO. ¿Eso tiene que ver con lo que nos están Tiene contando? que ver con esta alimentación FODMAPs y que también se va orientada mucho a la alimentación antiinflamatoria, porque obviamente hay un cuadro inflamatorio interno, entonces esta alimentación junto a una alimentación antiinflamatoria ayuda a disminuir el grado de inflamación interna y obviamente la fermentación, como les decía, y la sintomatología, que es la hinchazón y todo. Y ahí, ¿cuáles son los carbohidratos que hay que ir eliminando? Entendiendo que siempre nos han dicho que los carbohidratos también son importantes para nuestro cuerpo. Acá lo que sí quiero destacar es que esta alimentación que se lleva a cabo es durante unas semanas determinadas. Ah, ok, no es dieta de por vida. No es permanente, Ok. porque como hay una restricción de alimentos naturales que no aportan vitaminas y minerales, es solamente durante un periodo máximo de 6 semanas, que ahí se va ajustando dependiendo de cada paciente, para poder controlar la sintomatología y después se empiezan a reincorporar para ir viendo la tolerancia y todo. O sea, sí, es revertible. Sí, totalmente, Reversible. sí. Es reversible, pero también hay que tener cuidado después con los cuidados posteriores porque es muy probable que también pueda volver. Eso Ya. igual es probable. Perfecto. Entonces, ¿y cuáles son los carbohidratos fermentables? Por ejemplo, partimos con los oligosacáridos, que aquí tenemos los fructooligosacáridos, que por ejemplo lo encontramos en el trigo. Harina de trigo, el pan, por ejemplo, los fideos, esos son alimentos que se quitan durante este periodo del patrón Me imagino que alimentario. los integrales es mucho peor. Claro, es más que nada por el tema del trigo Claro. principalmente. También tenemos, por ejemplo, la cebolla, el ajo, que eso también genera mayor fermentación en esta zona. Chuta. Y los galactooligosacáridos, que eso lo encontramos principalmente en las legumbres. Entonces, todo tipo de legumbre también se quita durante esta semana. O sea, todo eso que a uno me le repite. Me le hincha. Sí, porque las legumbres Lo de que por uno sí se generan vuelve a hinchazón. acordar, ¿cierto? La cebollita, Claro. a veces el ajo. Eso podría ser un indicador, por ejemplo, de que estamos con algún tipo de no sé, síntoma de SIBO. Es que hay alimentos que en sí son meteorizantes. Por ejemplo, las legumbres en sí son meteorizantes y pueden generar un poquito de hinchazón, pero es una hinchazón momentánea luego de comerlo. Esto es una hinchazón que persiste durante todo el día. Es esa persona que se despierta hinchada, que se acuesta hinchada, que incluso toma agua y siente que se hincha. Ya. Esa es la diferencia que hay que hacer ahí entre un alimento que de repente puede generar un poquito más de hinchazón a estar todo el día bajo esta sintomatología. ¿Y esto quién lo tiene que diagnosticar? ¿Un gastroenterólogo, un nutricionista, una nutricionista, un médico general? ¿A quién debemos acudir si estamos con estos problemas? Siempre
el médico, porque es en el fondo el que solicita el test de aire aspirado, que es el diagnóstico más común, que consiste en administrar uno de estos carbohidratos fermentables y hacer muestras respiratorias. Hacen soplar como un tubito y van midiendo la cantidad de gases, que son los gases que emiten estas bacterias al fermentar con el carbohidrato. Wow, o sea, un examen mismo que se hace. Exacto. Entonces, en el fondo se va soplando y se va viendo la medición de estos gases, que generalmente es de hidrógeno, porque también hay distintos tipos de SIBO, dependiendo del gas que va a fermentar. Mira. Entonces tenemos el SIBO, que es con sobrecrecimiento bacteriano, tenemos el metano, o sea, el IMO, que es con el gas de metano, y el sulfuro de hidrógeno, que es con el SIFO también. Entonces ahí, dependiendo del tipo de gas, también va a depender el tipo de tratamiento. Entonces igual es importante saber bien qué tipo de sobrecrecimiento bacteriano tiene y de qué manera se tiene que abordar. Ahora, siguiendo este food map o mapa de la comida, Exacto. ¿verdad? Nos vamos a la D, que son los disacáridos, la lactosa. La lactosa. Sí, aquí lo que tenemos es que tratar de sacar todo alimento que tenga lactosa. Entonces, por ejemplo, lo que se recomienda son opciones sin lactosa principalmente. Perfecto. Pero eso, para una persona que no tiene este tipo de problema y va sacando, en este caso, la lactosa, ¿se genera algún problema a largo plazo? Entendiendo que tú nos dices que esto después hay que volver a sumarlo de a poquitito. Sí, si una persona, por ejemplo, que no tiene sobrecrecimiento empieza a realizar esta dieta, va a correr riesgo de deficiencias nutricionales, porque si se ven, son alimentos claro, naturales que no aportan vitaminas, minerales, proteínas, grasa, entonces va a correr ese riesgo. Y aparte, por ejemplo, puede crear intolerancia o mala absorción, en el fondo a propósito, porque en este caso, al quitar la lactosa, el cuerpo se acostumbra a no digerir la lactosa, y al momento de querer volver a incorporarla después, ya esa persona no la va a tolerar de la misma manera, sin ser intolerante ni nada. Creo que es súper importante poner el acento en que, aunque usted lea en las redes sociales dieta SIBO, esto no es una dieta como la dieta del agua de piña. Exacto. O la dieta de la manzana, o la dieta de lo que sea. No. Esto es una dieta que se receta para personas que tienen El de- sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Exacto. Eso significa SIBO. Sí. No es como la última dieta de Claro. moda, es una enfermedad, una Exacto. patología, ¿verdad? Es una afección a nivel intestinal una parte del tratamiento es esta dieta Ok. especial, este patrón de alimentación, y la otra parte es el tratamiento con antibióticos, como les mencionaba. O sea, si usted no tiene SIBO, no haga tal en seguir esta Exacto. dieta, porque en el fondo se va a hacer un daño más grande que una ayuda. Porque, por ejemplo, si quitamos de nuestra dieta la miel, la manzana, que son frutas que nosotros siempre, Nico, invitamos a comer. Exacto. Las únicas personas que se aconseja, pero siempre también asesorado por un profesional nutricionista, es en aquellas que tienen colon irritable, que esa es la diferencia, que igual se aborda de la misma manera desde la perspectiva de la alimentación, pero no con el tratamiento antibiótico, que es la diferencia con el SIBO. ¿Y los polioles qué son? Bueno, Polioles. tenemos Polioles. primero los monosacáridos, que ahí está la fructosa, entonces por eso que se sacan muchas frutas. La Ok. cantidad de frutas que se consume es súper limitada. Y los polioles son alcoholes de azúcar que se conocen también, y aquí está todo lo que son los terminados en ol, que nosotros le decimos el sorbitol, manitol, xilitol, que hoy en ¿Alcohol? día... no, es No, otro ¿no? tipo aparte. Que esos se utilizan para, hoy en día, mucha alimentación diet y light, por ejemplo, como le quitan el azúcar para generar el toque dulce igual a través de estos polioles. Entonces, por ejemplo, ahí también hay que tener cuidado del consumo de alimentos procesados que contengan esto, como también lo encontramos en alimentos naturales, como por ejemplo la coliflor, la ciruela. Ahora, Nico, recordemos una vez más los síntomas. Los mencionabas hace un ratito, pero si presentamos esta sintomatología, no le ponemos atención, difícilmente vamos a llegar a un diagnóstico a tiempo. Sí. Para que nos cuentes a qué debemos estar atentos y luego cuál es el tratamiento a seguir, además del FoodMap. Hinchazón, eso es muy común. Los gases, que ahí también permite diferenciar también el tipo de sobrecrecimiento bacteriano, porque por ejemplo en el caso del IMO, que hablábamos del metano, generalmente hay gases de muy mal olor, de un olor muy fuerte. Entonces ahí también permite saber de que algo no está funcionando bien. Y en el caso del SIBO, ¿qué En el tipo caso de del gases? SIBO hay gases, pero no son con un olor tan fuerte. Ok. Esa es la diferencia. También está, por ejemplo, la presencia de diarrea, ¿ya? Y obviamente ya en un sobrecrecimiento que no se ha tratado por mucho tiempo, va a generar, por ejemplo, también fatiga, cansancio, producto de deficiencias nutricionales, que obviamente a largo plazo van afectando también en otras funciones de nuestro cuerpo. Y esto no está vinculado 100% a un alimento que me genere, sino que permanentemente estamos con esos síntomas, Claro, sobre no todo el es- hinchazón. Sí, lo que pasa es que como el proceso digestivo se lleva a cabo en el intestino delgado, y aquí es donde fermentan estas bacterias, por eso que yo al momento de comer, inmediatamente
finalmente presenta esta sintomatología. Entonces eso va a generar que finalmente la gente disminuya mucho su ingesta de alimento y eso obviamente afecta todo le hace mal. Exacto, al tema de que no sabe qué comer y eso va generando deficiencia nutricional. Esta baja de peso, como les decía ya, se nota mucho en aquellos pacientes que no son tratados por mucho tiempo de este sobrecrecimiento bacteriano. Entonces esas son señales que uno tiene que saber de que a pesar de que esté llevando una alimentación equilibrada, balanceada, sigue presentando estas sintomatologías porque algo más está afectando ahí. Ahora tú nos hablabas, Nico, acerca del uso de antibióticos, Exacto. claro, que de alguna manera destruyen la flora que tenemos en nuestro intestino y la pueden llegar a alterar a este punto de desarrollar SIBO. Pero ¿qué hay de otras patologías? ¿Existe relación, por ejemplo, del SIBO y la celiaquía, el SIBO y la obesidad, el SIBO y personas que han vivido alguna cirugía bariátrica, por ejemplo? Sí, todo lo que genera esta alteración a nivel de, por ejemplo, en el caso de la celiaquía, a nivel del intestino delgado, de las células que están ubicadas en esta zona, va a generar la mayor probabilidad también de que se pueda generar este sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, por eso que es importante, lo principal siempre es el equilibrio de nuestra microbiota. Y eso es lo que hoy en día se ha estudiado harto, como dice Luis, que se ha dado a conocer también distintos documentales. Hay hartos estudios que cada vez se están haciendo más asociados a tratar de proteger, porque se ha visto la relación de que el desequilibrio de esto puede generar un desbalance en muchas enfermedades. Y perdón, hay algunas patologías que llevan a una cirugía que implica cortar parte del intestino. O sea, te dejan con menos intestino. En este momento no recuerdo bien cuál es la patología, pero sé que existe, incluso algunos tipos de cáncer. Exacto. ¿Eso podría también dar pie a desarrollar SIBO? Si hay un desbalance en la alimentación también sí, porque no es solamente por el hecho de sacar una parte que pueda generar, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano, pero siempre va a ser que si esa persona no se alimenta bien o tiene abuso de ciertos factores que pueden influir en el sobrecrecimiento bacteriano, obviamente va a generar el ambiente propicio para el desarrollo de estas bacterias. ¿Y cómo podemos prevenir, por ejemplo, que nos pase el consumo, por ejemplo, de probióticos? ¿Es bueno para ir previniendo este tipo de problemas? Sí, el consumo de probióticos va a proteger nuestra microbiota, pero nuevamente también es importante no abusar de ellos y saber bien qué tipo de probióticos, porque cepas existen muchísimas y cada cepa está destinada para ciertos tipos de afección a nivel intestinal. Por ejemplo, una persona que es más de sufrir estreñimiento, se recomienda un tipo de cepa. Aquellas personas que sufren más, por ejemplo, de diarrea, es otro tipos de cepa. Entonces, ahí dependiendo de cada cosa es importante también tener un consumo recomendado de probióticos, porque si no, finalmente igual puedo generar un desbalance, porque yo con lo que consumo con los probióticos son bacterias, son microorganismos. Entonces, finalmente igual pueden generar un desbalance a los que ya están si no es un consumo adecuado y un consumo automedicado. ¿Por cuánto tiempo es adecuado un tratamiento con consumo de probióticos? Hoy día en el mercado hay muchas alternativas, ¿verdad?, que son de libre venta además, pero ¿cuánto es el tiempo ideal? Nosotros siempre lo recomendamos por lo menos 3 meses. Okay. Sí, los 3 meses es lo importante para poder lograr un equilibrio y luego dependiendo de cada caso vamos evaluando si es que este tratamiento persiste en el tiempo o ya si el paciente logró, por ejemplo, un buen equilibrio con hábitos y todo, va a mantener su microbiota equilibrada, ya no sería necesario. O sea, no es de tampoco. consumo diario de por vida, así como puede ser, no sé, una vitamina C, una Puede vitamina... serlo, puede serlo, sí, no genera ninguna contraindicación, pero por eso que hay que evaluar siempre cada caso. Claro. 3 Eso es lo meses lo importante. mínimo. Exacto. Ahora, o lo máximo, depende del punto de vista que se mire. Ahora, con respecto al SIBO, ¿es algo que se pueda pasar? ¿Es una enfermedad que la tratamos y luego ya no la tenemos más o es crónica? Es una enfermedad que se puede, como decía Luis, revertir, que se puede tratar y puede no aparecer después, pero también puede volver a aparecer. Ahora, si puede volver a aparecer una persona que ya la ha tenido antes, Exacto. una vez que vuelva a aparecer, ¿es más potente? ¿Los síntomas se agudizan? Sí, puede aparecer un poco más fuerte, tiene mayor probabilidad, entonces por eso que es importante siempre que luego del tratamiento de antibióticos, de ya haber realizado este patrón de alimentación FoodMap, centrarse muy bien en todos los factores que influyen en el funcionamiento de nuestro cuerpo para lograr un óptimo equilibrio y que esto no vuelva a aparecer en el tiempo. Y ahí, claro, como nos decían, después de cierto tiempo ya diagnosticado este tratamiento, sobre todo la eliminación de algunos alimentos, después se van incorporando de a poquitito. ¿Qué alimentos o qué medidas hay que ir tomando posterior a todo esto? ¿Qué carbohidratos, por ejemplo, volver a consumir?
Bueno, el patrón de esta alimentación, como les decía, consiste en una restricción de un par de semanas y luego estos alimentos que se hace la restricción se vuelven a reincorporar, pero no se reincorporan, por ejemplo, una manzana entera de primera instancia, sino que van ajustados en las cantidades porque hay que ir evaluando la tolerancia del paciente a estos carbohidratos fermentables. Y en base a eso, finalmente se hace, obviamente, la recomendación cuando ya el paciente sabe identificar qué alimentos generan mayor probabilidad de desarrollo de sintomatología, cuáles no, y esos que obviamente desarrollan, tratar de evitarlos para que no vayan generando alteración en esta zona. Y en el caso del carbohidrato, por ejemplo, si ya descubrimos que es el que nos está provocando algún problema, sabemos que debemos mantener los carbohidratos en nuestro cuerpo, ¿cuál empezar a privilegiar o qué deben privilegiar aquellas personas que son diagnosticadas con esto? Claro, es que ahí va a depender del tipo de carbohidrato fermentable que tolere bien o que tolere mal. Sí, porque si se dieron cuenta hay distintos tipos. Claro. Entonces, y también después se van surgiendo distintas combinaciones. Por ejemplo, pueden haber alimentos que contengan fructosa y sorbitol o fructano y fructosa. Entonces, eso se va viendo en cada caso en qué tipo de carbohidrato, qué tipo de alimentos son los que quizás debiera evitar y cuáles son los que puede consumir sin ningún problema. Es un poco similar a lo que se hace cuando una persona tiene sospechas de alergia alimentaria, ¿no? Exacto. Esta dieta como de reseteo, que eliminas prácticamente todo y luego los vas sumando de a uno y ves cómo reaccionas, ¿no? Sí, porque el objetivo en este caso es poder aliviar la sintomatología. Es poder que esa persona pueda sentirse bien, pueda realizar sus actividades diarias sin ningún problema y luego se empiezan a incorporar. Ahora, dependiendo del caso de la alergia, ahí los alimentos se retiran de manera permanente y no se vuelven a incorporar. O sea, el alérgeno, ¿no? Claro. El que produce la alergia no puede volver porque además no se sabe finalmente cómo va a reaccionar el cuerpo en cada A diferencia de la intolerancia, que ahí puede variar de repente dependiendo de la cantidad que se vaya a consumir del alimento, a veces se puede tolerar un poco mejor y otras veces no tanto. Ahora, hablábamos hace un rato acerca de la parálisis facial y apareció el estrés. No como un provocador de la parálisis, pero sí como un gatillante de otras cosas que ya están presentes en el organismo y que producen finalmente la parálisis facial. En este caso, el estrés, el estilo de vida, ¿no? El sedentarismo y otras cosas que están tan presentes en nuestra sociedad actualmente, ¿son gatillantes de SIBO? ¿Pueden ser parte de lo que lo provoque? Sí, de hecho el abordaje de las emociones es súper importante también en este tipo de patologías, todo lo que tenga que ver a nivel intestinal. Como decía Luis al principio, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y tiene una conexión nerviosa directa a nuestra cabeza. Entonces, obviamente, todo lo que nos afecte a nosotros a nivel de emociones negativas, que no sepamos abordar de buena manera, obviamente va a repercutir a nivel intestinal. Entonces, por eso que es importante también, aparte de un tratamiento a nivel farmacológico, a nivel de alimentación, es también un tratamiento a nivel de las emociones, por eso que es un tratamiento igual multidisciplinario que hay que tratar de abordarlo con distintos profesionales de la salud, porque si no vamos a generar mayor probabilidad de que esto pueda volver después más adelante. Ahora, como resumen, yo creo que es importante volver a resaltar que esto debe ser diagnosticado por un médico profesional. Siguiendo una dieta dada por un especialista como una nutricionista o un nutricionista. Y tampoco sumar este concepto de dieta SIBO a algo que puede estar asociado a la percepción de querer bajar de peso por seguir esta dieta. O sea, la dieta SIBO, como decía Camila, no es una dieta como la dieta de la luna, sino que es específica para personas que tienen una enfermedad, para resaltar esa idea y que las personas se queden con ese concepto. Sí, eso es lo que nosotros más queremos destacar porque hoy en día en las redes sociales podemos ver mucha información, así como muchas personas pueden asociar, yo me hincho, tengo sobrecrecimiento bacteriano. Tampoco es tan así, por eso que es importante ver bien mi sintomatología, poder acudir a un profesional, un médico general o un gastroenterólogo si es posible, realizar los exámenes correspondientes, porque estas sintomatologías son muy comunes en patologías intestinales. Generalmente son las mismas, muy similares en la alergia, en intolerancia, en sobrecrecimiento bacteriano, en colon irritable. Entonces, es importante identificar qué es lo que se tiene y abordarlo de la manera responsable para que no nos afecte a nosotros mismos durante largo plazo. Porque como hay alimentación especial que llevar, eso puede generar mayores deficiencias y afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo en otras funciones. Y si bien la medicina y la tecnología y la ciencia han avanzado muchísimo y ya nos permite tener estos diagnósticos súper específicos, ¿no? Ya no meterlo todo en el saco del colon irritable, sino que saber que puede ser SIBO, puede ser alergia, etcétera. También yo creo hacer el recordatorio para muchos de nosotros incluso, ¿no? Ser paciente no es fácil. Pasar por distintos médicos buscando un diagnóstico, descartando esto sí, esto no, mira, parece que es esto, no, finalmente no era. Puede también ser desgastante, puede ser agotador, hay un desgaste también del bolsillo para muchas personas, tiempo que hay que invertir, el desgaste físico y emocional también de seguir con los síntomas y no saber qué es lo que está pasando, pero
de todas maneras es importante hacer ese llamado, creo, Nicole, hay que persistir. Sí. Hay que encontrar el diagnóstico, porque además el diagnóstico nos da tranquilidad, nos da certezas y nos permite también tratar los síntomas. Sí, y lo bueno de esto igual es que, por ejemplo, para poder hacer el diagnóstico, que es el examen del test de aire aspirado, no tiene un costo tan elevado. Entonces también es un examen que se puede hacer cualquier persona, que podemos ya salir inmediatamente de la duda si es sobrecrecimiento bacteriano o no, si permite poder abordarlo de esa manera, o simplemente es colon irritable y ahí el abordaje totalmente distinto, complementarlo también con exámenes de sangre, porque como afecta en la digestión de nuestro alimento, también el sobrecrecimiento bacteriano va acompañado con muchas deficiencias de nutrientes. Y perdón, pero esto podría terminar en algo más grave si dejamos el SIBO sin atender. ¿Podría desarrollar un cáncer, alguna otra patología? Probablemente, quizás no directamente, pero sí, porque obviamente hay riesgos de anemia, hay riesgo de absorciones de vitaminas, por ejemplo, que son liposolubles, porque hay mala absorción de grasa, entonces hay deficiencias de nutrientes más específicos que cumplen funciones importantes en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que es importante el abordaje, porque no es solamente que genere hinchazón, sino que esa hinchazón de manera interna también se está viendo reflejada con deficiencias de vitaminas, de minerales, de grasas, de carbohidratos, que son fuentes de energía, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante ser responsable y poder realizar los diagnósticos correspondientes y abordarlos de buena manera. Claro, por ende va a bajar nuestro sistema inmune y Exacto. esa protección natural puede afectar cualquier cosa que obviamente nos puede incluso terminar quitando la vida. Nicole, muchísimas gracias por estar acá, por Espacio Nutri también, que sube este tipo de contenido y que obviamente puedan seguir a través de las redes sociales para aprender más sobre nutrición. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos en la próxima. 3 minutos ya nos separan de las 10 de la mañana. 16 grados de temperatura. Mira, hemos ido de 2 en 2. Subiendo de a poquito la temperatura acá en la provincia de Concepción. A ti, que nos ves desde otras provincias, desde otras regiones y también de Concepción, te invitamos a que te quedes con nosotros porque a la vuelta de esta pausa tenemos mucho más. No te vayas.